Yo siempre que digo las verdades sobre este grupo de genocidas que se llama la Armada Chilena, que de chilena no tiene nada, porque no tienen nada de chileno, esos son de verdad unos total antipatriotas, nos han vendido miserablemente a lo largo de la historia siempre y han matado al pueblo a punta de cañonazo. Esa armada es un grupo, es una asociación ilícita terrorista que en algún momento habría que disolverlo porque de verdad yo creo que esta armada ha matado más chilenos y chilenas que en la guerra que ellos le ha tocado enfrentar. ¿Quién se cree usted, honorable diputado? Ya lo vimos, vociferante en Iquique, cuando maltrató de palabra a servidores navales por el simple hecho de que cumplían con su deber. No sé si se dio cuenta, honorable diputado, que el cabo o marinero que interlocutó con usted pertenece a nuestro pueblo. Por lo tanto, usted maltrató a ese mismo que usted dice respetar y defender. Ahora se permite enlodar a la Armada de Chile y cree que nuevamente su inconducta quedará impune. ¿Piensa usted, honorable diputado, que en Chile no hay un solo corazón de chileno dispuesto a enfrentarlo y recordarle sus límites? Estamos en un país que aún tiene un Estado de Derecho, señor Gutiérrez. No estamos bajo un sistema que permite conculcar los derechos de las personas e instituciones. Debe hacerse responsable de sus dichos y entregar los antecedentes que le permiten hacer las graves acusaciones que hoy se ha permitido hacer públicas. Bienvenidos a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Chanchullo Gutiérrez. Lo que vamos a hacer en esta columna es analizar qué es lo que hizo Gutiérrez y por qué lo hizo. Porque hay mucha gente que dice, diputado comunista es tan tonto, que deja a la vista sus propósitos. Y luego no es así. Chanchullo no tiene que ver con que yo simplemente me estoy burlando de él y por eso le estoy poniendo esta especie de apodo, sino que tiene que ver con que además quiero aprovechar esta columna para introducirlos a quienes no lo conozcan en un libro que es genial, simplemente es genial. Se llama La rebelión en la granja, de George Orwell, y realmente es un libro que debieran de leer todos los jóvenes, que pudiesen quedar, y sirve para una reflexión común con los padres, con amigos, etc. Entonces veamos qué es lo que está haciendo nuestro amigo Chanchullo Gutiérrez, y para eso evidentemente que hay que acudir a su padre intelectual, Marx, el manifiesto. Entonces, ¿qué dice acá? Dice respecto de cómo tiene que ser la revolución de del proletariado. Dice, los proletarios o el pueblo, en palabras de Gutiérrez, no tienen nada que salvaguardar. Tienen que destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizado y asegurando la propiedad privada. Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías en provecho de minorías. El movimiento proletario es un movimiento propio de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. Eso es lo que ha cambiado, ¿no es cierto? Porque el Partido Comunista no representa más que el 5% de la población. Sin embargo, se arroga el representar al pueblo. El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede levantarse, no puede enderezarse sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial. Al esbozar las fases más generales del desarrollo del proletariado, hemos seguido el curso de la guerra civil más o menos oculta. ¿Les suena una guerra civil más o menos oculta? Que se desarrolla en el seno de la sociedad existente hasta el momento en que se transforma en una revolución abierta y el proletariado, derrocando por la violencia a la burguesía, implanta su dominación. Les he seleccionado un par de párrafos que claramente responden o dan cuenta de lo que nosotros hemos ido percibiendo está pasando en Chile, que hay una revolución oculta y que va fase a fase manifestándose con más fuerza. El atentado a Juan Sutil ya llega a ser el botón de muestra de las últimas fases de lo que va a ser esta revolución.
Entonces, vámonos ahora a pensar cómo podemos hacerlo, cuál es el rol que le cabe a Chanchullo Gutiérrez en el hecho de que esta revolución más o menos oculta tome la suficiente fuerza como para hacerse evidente e inevitable, ¿sí? Porque lo que hizo Gutiérrez acá, y vamos a analizar también la respuesta, ¿no es cierto?, que le dan, que este miembro de la Marina le da, es un problema, o sea, responde a una estrategia mayor, ¿sí? Entonces, veamos. Marx dice que hay contradicciones antagónicas en la sociedad que están dadas por la propiedad. Y estas contradicciones antagónicas solo se resuelven mediante la violencia. Así, por ejemplo, las contradicciones que existen entre la burguesía y la clase obrera se resuelven por la revolución socialista. El antagonismo entre el proletariado y la burguesía es una lucha de clases que, llevada a su más alto desarrollo, es una revolución completa. Durante el periodo de transición, aquí se explica, ¿no es cierto?, cómo esto funcionó en la Unión Soviética, de transición del capitalismo al socialismo en la Unión Soviética, cuando en realidad, se dan cuenta, esta gente es notable, porque en la Unión Soviética, en la Rusia antigua, apenas había un comienzo, un esbozo de industrialización cuando se produce esta revolución que lleva a Lenin al poder. Pero ellos ya hablan del periodo capitalista de la Unión Soviética, ¿no? Entonces se dice que la clase obrera y los trabajadores del campo, la clase obrera que era muy incipiente, y los trabajadores del campo tenían contradicciones antagónicas. Bueno, esto se resolvió por la violencia, ¿no es cierto? Y liquidaron a los campesinos sobre la base de la colectivización total del campo. A eso llega esta gente. Bueno, ahora, dentro de estas contradicciones, ¿cómo se avanza la revolución? Bueno, alimentando las contradicciones, llevándolas cada vez más al extremo. Y ese es el rol que está cumpliendo el señor Gutiérrez cuando acusa a la Armada de ser una organización terrorista, etcétera, etcétera. Entonces, vámonos con Carl Schmitt, que es el padre del fascismo del siglo XX y de este siglo también, en que ya no son las mayorías proletarias luchando por el bien de las mayorías proletarias, sino que son minorías muy bien colectivizadas y organizadas, que llevan a cabo esta revolución oculta, tensionan. El objetivo del señor Chanchullo Gutiérrez es tensionar lo más posible los antagonismos dentro de la sociedad. Y evidentemente que va a la Armada, porque la Armada es un ícono que representa, él sabe muy bien en la historia, ¿no es cierto?, una posición, quizás la posición, es la posición más sólida que existe entre los chilenos de salvar a la patria, de jugárselas porque Chile sea un Chile libre. Entonces, ¿por qué Gutiérrez no se fue en contra del ejército? No quiero hablar mal del ejército ni de las otras ramas de las Fuerzas Armadas. No, es porque es cierto, la Armada ha tenido un rol muy particular en los eventos históricos, de mantener un Chile libre, y luego contado con el apoyo del ejército y cuando ya fue necesario o ya existió, ¿no es cierto?, la aviación, la Fuerza Aérea. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esta apelación a la Armada? Lo que hay es una praxis que lo que logra es extremar al máximo los antagonismos posibles dentro de la sociedad. Un antagonismo, esto lo hacen todos los grupos, todas aquellas activistas marxistas y del neomarxismo, con los antagonismos que puedan haber. Miren, porque de lo que se trata es de formar una sociedad con la estructura amigo-enemigo replicada varias veces al interior de forma de hacer saltar la superestructura. Entonces, Carl Schmitt dice, el fenómeno de lo político se hace comprensible solamente a través de su relación con la posibilidad real de establecer agrupamientos de tipo amigo-enemigo. Entonces ahora es el pueblo de Chile en contra de la Armada, o la Armada, que al haber sido históricamente quien atentaba en contra del pueblo de Chile, puede ser vista por quienes siguen a Hugo Gutiérrez como un enemigo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, más allá de los juicios de valor religiosos, morales, estéticos o económicos, que de lo político se hagan a consecuencia de ello, lo importante acá es la relación amigo-enemigo. Lo que hizo Chanchullo es decir, este es mi enemigo.
Y lo que obtuvo a cambio, ¿no es cierto?, fue la respuesta del capitán de fragata en condición de retiro, Patricio Herrera, diciéndole que él no habla por la institución, pero que se vaya con cuidado porque hay gente dispuesta a parar a personas como él, como Chanchullo Gutiérrez. Entonces está logrando lo que Carl Schmitt recomienda a través de la praxis de hacer que cualquier contraposición política, religiosa, étnica, económica que exista dentro de la sociedad se transforme, se polemice y se transforme entonces en posiciones antagónicas y enemigas. Por ejemplo, hay una posición distinta dentro de la sociedad de la mujer del hombre, ¿no? La mujer del hombre. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con esa contraposición? Que tiene ciertos problemas en el ámbito, por ejemplo, del desarrollo profesional, o los tenía. Bueno, se usó eso para transformar a las mujeres en enemigos de los hombres, porque los hombres hasta el día de hoy no ven a las mujeres como su enemiga. Bueno, algunos sí, pero no en términos colectivos, ¿no? No en términos de que exista una agrupación colectiva de hombres que se manifiesten contra las mujeres. Entonces lo que se hizo fue usar la herida de la mujer, polemizar. Además, las mujeres es más fácil la polemización cuando uno es más emocional, y constituir un grupo de enemigos respecto de los hombres que llegan al extremo del abortar macho, ¿no es cierto? De querer aniquilar al otro. Entonces, dice Carl Schmitt, incluso una clase social, ¿no es cierto?, en el sentido marxista del término, cesa de ser algo puramente económico y se convierte en una magnitud política cuando llega a este punto decisivo, es decir, cuando toma en serio la lucha de clases y trata a la clase adversaria como un real enemigo para combatirlo, ya sea como Estado contra Estado, ya sea en una guerra civil dentro de un Estado. Entonces, lo que nosotros vemos es que ese trabajo constante de usar cualquier situación, la caída del joven del puente al río Mapocho, cualquier situación que se presente. Tanto el IDNH también ha hecho eso, ¿no es cierto? Diciendo que en la estación Baquedano hay centro de tortura. Todo lo que hace esta gente está fríamente calculado para avanzar una revolución en ciernes, relativamente oculta, y extremarla con tal de producir un caos social previo, establecido estos antagonismos y extremados al máximo, donde ellos irrumpen como minoría y se hacen del poder. Y miren, los quiero dejar con dos ideas. Una, respecto de la lucha cultural, ¿no? ¿Qué es lo que entendía Marx en la batalla cultural? Él entendía lo siguiente: cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva, y la disolución de las viejas ideas marcha a la par con la disolución de las antiguas condiciones de vida. Imaginen las iglesias que nos han quemado el 18 de octubre recién, la posibilidad que teníamos nosotros de transitar libremente, hacer uso de nuestros derechos más básicos, ¿no? De libertad de expresión y libertad de movimiento, de la crisis de octubre pasado en adelante. Entonces, quiero dejarlos con este tema de las ideas, este tema de la batalla cultural, leyéndoles lo mismo que hizo Chanchullo con la Armada, pero acá, en este libro de Orwell, donde el cerdo mayor, el que prepara las condiciones para la revolución, hace exactamente lo mismo. Esta es una granja donde los animales tienen ciertos problemas con los dueños, que son humanos de la granja, ¿no? Porque se comen a los animales, etc. Pero relativamente todos viven bien. Entonces vienen los cerdos y los convencen de hacer una revolución y echar a los humanos fuera de la granja. Y cuando los sacan fuera de la granja, se supone que va a venir esta utopía maravillosa, donde todos los animales serán iguales. ¿Qué es lo que dice el Chanchullo en este libro? Me resta poco que deciros, simplemente insisto. Recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. ¿Ven? El enemigo. Lo que ande a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y recordad también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él. Aun cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios, que es lo que terminan haciendo todos, ¿no?
Es lo mismo que en los comunistas, que terminan como Maduro, siendo los grandes dueños del capital, y mientras todos los demás están empobrecidos, muriendo de hambre, famélicos. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, etc. Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de anoche. Miren cómo siempre usan esta estrategia del sueño, ¿no? A los que vieron el análisis de este cuento zapatista que hace la profesora de la muerte, está en los videos más abajo para que lo busquen si que no lo han visto. También es Antonio el que sueña, ¿no? Sueña, ellos siempre tienen un sueño. Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de anoche. No estoy en condiciones de describiroslo a vosotros. Era una visión de cómo será la tierra cuando el hombre haya sido proscrito. Muchos años cuando yo era un lechoncito, me imagino a Gutiérrez y lechón sin barba, mi madre y las otras cerdas acostumbraban a entonar una vieja canción de la que solo sabían la tonada y las 3 principales palabras. Aprendí esa canción en mi infancia, pero hacía mucho que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió a mí en el sueño. Y más aún, las palabras de la canción también. Palabras que, tengo la certeza, fueron cantadas por animales de épocas lejanas y luego olvidadas durante muchas generaciones. Os cantaré esa canción ahora. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima, oíd mis gozosas, nuevas, que cantan un futuro feliz. Tarde o temprano llegará la hora en la que la tiranía del hombre será derrocada y las ubérrimas praderas de Britania tan solo por animales sean holladas. De nuestros hocicos serán proscritas las argollas, de nuestros lomos desaparecerán los arneses, bocados y espuelas serán presas del herrumbe, y nunca más crueles látigos harán oír su restallar. Y así sigue hasta que los invita, digamos, a vivir su utopía. Y yo los quiero dejar con la obra de un amigo, Pitki, que justamente hizo un carrusel donde mostraba toda esta obra de George Orwell con los cerdos y cómo ocuparon el poder y cómo se van pervirtiendo. Así es que los dejo con algunas imágenes de esta muy buena exposición que hizo Pitki, un artista conocido en Chile, y que ojalá nosotros pudiésemos apoyar iniciativas como esta, llevar a los jóvenes a ver este tipo de obras, pasearlas por distintos lugares en los colegios, explicarle a los jóvenes qué significa lo que hay en la granja de los animales y que entiendan los viejos que las ideas anteceden al mundo material y que luego se concretan. Que tengan un muy buen fin de semana. Vamos el domingo todos a rechazar.